A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Sería posible hacer negocios hoy en día con alguien que de plano se niega rotundamente a usar el Internet? Sería una locura, ¿verdad? Impensable. Bueno, pues resulta que en un futuro muy, muy cercano, esa misma necesidad innegable va a ser la inteligencia artificial. Ignorarlo, la verdad, ya no es una opción. Así que, bienvenidos a este análisis. Nuestro objetivo de hoy es súper claro. Vamos a transformar esa ansiedad que siempre genera la tecnología nueva en una herramienta de poder. Porque, fíjense, la incertidumbre no tiene por qué paralizarnos. De hecho, organizar la información es el mismísimo primer paso para dominar todo este nuevo escenario y, sobre todo, prosperar. Y para lograrlo, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el cambio exponencial de la IA. Segundo, la ciencia contra el arte de la vida. Tercero, cómo dominar el contexto con la IA. Cuarto, recuperar nuestro tiempo automatizando. Quinto, el termostato emocional. Y finalmente, el coraje antes que la confianza. Un camino bien clarito a través de todo este ruido. Empecemos con el punto número 1, el cambio exponencial. Es súper natural e incluso hasta lógico sentir que todo este ritmo de cambios globales nos está asfixiando un poco. Si miramos hacia atrás en la historia, vemos cosas como la imprenta allá por 1440, la electricidad en la década de 1880 y, claro, el Internet en los 90s. Pero hay un detalle. Todas estas innovaciones nos dieron un periodo de ajuste gradual, ¿saben? La sociedad tuvo su tiempo para asimilarlo. Pero, y aquí está el gran cambio, la inteligencia artificial avanza a una velocidad exponencial. ¿Por qué? Porque por primera vez, literalmente por primera vez en la historia, la tecnología está aprendiendo por sí sola. Pasemos a la sección 2, la ciencia versus el arte de la vida. Para darle sentido a todo esto sin volvernos locos, hay que entender algo clave. Por un lado tenemos la ciencia de la vida, que son todas esas cosas como programación, ingeniería y habilidades técnicas, que están siendo transformadas a un ritmo brutal e incluso reemplazadas por agentes de IA en minutos. Literalmente, en minutos. Pero por otro lado, tenemos el arte de la vida. Y esto abarca la comunicación profunda, la resiliencia, la capacidad de superar obstáculos. Todo eso sigue siendo algo profundamente humano y, francamente, es la base inquebrantable para el éxito a largo plazo. Y si lo pensamos bien, esto ya ha pasado antes. Imagínense a un agricultor del siglo XIX. Le tomaba 40 laboriosas horas de trabajo manual, sudando la gota gorda, sembrar una sola hectárea. Luego llega un tractor del siglo XX y ¡pum!, reduce ese mismo trabajo a exactamente 30 minutos. Los métodos de trabajo cambian siempre. Nuestro verdadero reto hoy como humanidad es descubrir qué es lo que este nuevo tractor, que ahora llamamos IA, simplemente no puede hacer por su cuenta. Vamos con la sección 3, dominar el contexto con la IA. Pasando a la parte más práctica, resulta que la habilidad más crítica para asegurar nuestro futuro financiero ya no es aprender a programar, sino la comunicación avanzada. Tenemos que dejar de tratar a la inteligencia artificial como si fuera una búsqueda básica en Google. Es un error súper común. Si hacemos preguntas superficiales aisladas, esperando que ocurra magia sin dar ningún trasfondo, vamos a limitar muchísimo los resultados. No funciona así. Y aquí es justo donde entra el método del contexto. Paso número 1, dar el ADN y el trasfondo. Hay que tratar a la tecnología como si fuera un asistente brillante, el mejor pagado del mundo, que necesita entender de fondo la visión general del proyecto. Paso 2. Establecer límites y parámetros súper claros. Y por último, el paso 3. Pedir los resultados. Les prometo que este nivel de detalle cambia el juego por completo y transforma radicalmente la calidad de lo que obtenemos. Entramos a la sección 4. Recuperar nuestro tiempo a través de la automatización. Miren, en vez de enfocarnos en ese miedo constante de que nos van a reemplazar en el trabajo, hay que ver la oportunidad masiva que tenemos enfrente. Y esto se logra usando un flujo de trabajo de procedimiento operativo estándar. Primero, elegimos una tarea repetitiva, de esas aburridas del día a día. Segundo, documentamos cada paso con mucha precisión. Tercero, le damos ese manual a la IA. Y cuarto, le pedimos que automatice y acelere el proceso. O sea, es literal como tener un consultor de eficiencia trabajando para nosotros las 24 horas del día. Y para ponerlo en perspectiva, ¿cuál es el beneficio real, palpable de hacer esto? 5 horas. Esa es la increíble cantidad de tiempo que podríamos recuperar cada semana con un poco de automatización inteligente.
tiempo libre y real para dedicarlo a la familia, para crecer personalmente, hacer algún proyecto creativo o, no sé, hasta para ir a entrenar al equipo de béisbol de la colonia. Sección 5. El termostato emocional. Ahora, para sobrevivir a todo este caos mundial, que si las tasas de interés, que si los cambios tecnológicos, primero tenemos que ganar el juego psicológico. Pensemos en esto. Un termómetro solo reacciona a ciegas, sube y baja dependiendo del clima de afuera. Pero un termostato, ese es distinto. El termostato establece y controla de manera proactiva su propio ambiente interno. Esa es la gran diferencia entre reaccionar a la incertidumbre externa con pánico o decidir y fijar con firmeza nuestra propia temperatura emocional. Para lograr ser ese termostato, hay técnicas muy directas y accionables. En vez de andar acumulando problemas en la cabeza, empecemos a acumular bendiciones y cosas buenas. Miremos por el espejo retrovisor para medir el progreso que sí hemos logrado, en lugar de estar persiguiendo una perfección allá en el horizonte que es inalcanzable. Y por último, abracemos el caos. Veámoslo como la mejor oportunidad para fortalecernos. Finalmente, la sección 6. El coraje antes de la confianza. El último gran obstáculo casi siempre es esa duda interna, ese nervio antes de salir de la zona de confort para probar estas herramientas. Tony Robbins lo resume con una frase brillante. El coraje no es avanzar en ausencia de miedo. El coraje es avanzar aun cuando el miedo está presente. Y esto es clave. No necesitamos sentir una confianza total y libre de toda duda para empezar a usar la IA o lanzar un proyecto nuevo. Solo hay que atreverse. La confianza de verdad, la sólida, solo llega después de habernos metido al ruedo, de cometer algunos errores y, sí, de recibir uno que otro golpe. Quedarnos esperando a que las condiciones sean absolutamente perfectas es la fórmula exacta para perder la oportunidad entera. Sería literalmente como quedarse sentado en el avión leyendo 1000 veces el manual del paracaídas, mientras todos los demás ya saltaron y el avión simplemente está aterrizando. Para ir cerrando, la ruta la tenemos muy clara. Este cambio de la IA es exponencial, así que hay que apostarle al arte de la vida. Tenemos que comunicarnos dándole a la tecnología un contexto profundo, automatizar todo lo posible para recuperar nuestro valioso tiempo y trabajar duro para ser un termostato emocional, no un termómetro. Y sobre todo, elegir el coraje, porque al final del día, la mentalidad humana y la comunicación efectiva siguen siendo las verdaderas llaves para triunfar. Así que nos queda una última pregunta, y es bastante provocativa. ¿Vamos a elegir adaptarnos y prosperar con el cambio, o nos quedaremos paralizados por la incertidumbre? El futuro no va a esperar a nadie, se los aseguro. Empezar a tomar medidas hoy mismo es de lejos la forma más poderosa de aprovechar todas esas oportunidades increíbles que ya están tocando la puerta. Nos vemos en el próximo análisis.